Ser podcast. Episodio 39. La pasionaria de los mariquitas. Hola a todos, ¿qué tal, Nerea? Muy bien, muy contenta, compañero, de presentar un capítulo con sabor andaluz y artístico. Vamos a hablar de una figura que para nosotras es cultura general, pero yo no sé si esto se extiende fuera del colectivo. No sé, hoy vamos a dedicar buena parte de este podcast a una persona de esas que resulta muy difícil de clasificar, pero que ha conseguido trascender, que 40 años después de su muerte tiene probablemente más vigencia que en la época en la que vivió. Carlos Barea lo ha rebautizado como la pasionaria de las mariquitas. Hoy hablamos de Ocaña, Nerea. Pepe Ocaña es moderno ahora, o sea, es moderno cuando lo revisitas en 2023, imaginaos en su época, vamos a ello. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Si hacías el amor con una mujer tenía más tolerancia. Me recuerdo que un día fui a confesar y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacía con los chavales, coño, eso era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal. Lo normal era ser macho. Pues a mí me parecía igual ser macho que ser homosexual. Eso eran cuentos y rollo, porque yo nunca supe la palabra homosexual hasta que no llegué aquí. Para mí, no sé, de pequeño yo estaba liado con amigos, pero nunca le di el nombre de amante ni de nada así, ¿no? Eran como juegos eróticos, cuando hacíamos el amor en los pajares. Si hacías el amor con una mujer tenía más tolerancia. Me recuerdo que un día fui a confesar. Nació en Cantillana, Sevilla, en 1947 y su paso por la vida fue fugaz, pero dejó una huella que llega hasta nuestros días. Hizo lo que le dio la gana de una manera insistente, pero desgraciadamente durante un tiempo muy breve. Lo hizo en una España casi imposible de vivir, en la que la libertad se ganaba a palos a golpe de calabozo. Hablamos de José Pérez Ocaña, Pepe Ocaña u Ocaña secas. Andaluz militante, agitador de Barcelona, devoto de la Asunción. Para Ocaña, sencillamente existir era un desafío a las autoridades y lo hizo lo más públicamente posible. Como le dijo a Terence Moix en una entrevista, yo no tengo intimidad, cuando tengo una alegría está en la calle, cuando tengo una tristeza está en la calle. Pues aprovechando precisamente ese 40 aniversario, la editorial Dos Bigotes ha editado un libro, Ocaña, el eterno brillo del sol de Cantillana. Es un libro con varios autores, coordinado por Carlos Barea, a quien escucharemos al final del podcast de hoy. Y entre sus autores están Roberta Marrero, artista plástica y escritora, que es la autora del artículo Ocaña y la España perdida. ¿Qué tal, Roberta? Muy bien, ¿cómo estás? Y está también Ernesto Artillo, artista interdisciplinar, autor de Virgen de Carne. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé yo, tanto Roberta como Ernesto, hemos hablado de que aquella muerte tan trágica lo convirtió en un mito, pero yo creo que, aunque no hubiera tenido esa muerte, Ocaña habría sido un mito igualmente, ¿no? Hombre, es que depende de lo que consideremos ser un mito. Es decir, para mí Ocaña es un mito. Yo creo que sigue siendo una figura bastante desconocida en nuestro país. Yo ya había escrito sobre él en un libro que publiqué con Planeta en el 2018 sobre la cultura LGTB en los últimos 50 años, y mucha gente en aquella época me dijo que había descubierto Ocaña a través de ese libro. Hombre, la muerte, por desgracia, vivimos en una sociedad que culturalmente es bastante necrófila. En el sentido de en el momento en que se muere alguien se le presta más atención de la que se le prestaba cuando vivía. Si Ocaña hubiese seguido vivo, ¿sería un mito? Ernesto. Joder, a mí me resuena mucho lo que dice Roberta, porque yo era una de esas personas que no tenía ni idea en realidad casi de quién era Ocaña, a pesar de un par de fotos a lo mejor que había visto suyas, ¿no? Y entonces, igual que mucha gente conoció a Ocaña a través de su libro, del que ella hablaba, yo he conocido a Ocaña a través de pero escribiendo, o sea, formando parte de él. Y en ese sentido ha sido un regalo, porque yo creo que, bueno, la intuición de Carlos Barea de invitarme aquí a aportar algo tenía que ver quizá con identificar que yo también pude ser uno de esos niños maricas con fascinación por la religión, ¿no? Entonces, de nuevo, pues este libro, no a lo mejor yo eso como lector, sino participando directamente en él, ha sido lo que me ha acercado a su figura y a darme cuenta de que
bueno, de que hay muchas cosas que nos comulgan y que de alguna manera es una persona que considero como un hermano de la misma cofradía, ¿no? Que no sé muy bien cuál es, seguramente la cofradía de las maricas andaluzas, que nos fascina la imaginería, ¿no? Pero sí, desde luego que ha sido un descubrimiento, ¿no? Sea más o menos mainstream, esté más o menos incorporado a la cultura general, hay un testimonio incontestable de la figura de Ocaña, que es Ocaña Retrato Intermitente, la película de Ventura Pons de 1978, que en su momento, y sorprendentemente, el primero que sorprendió fue Ventura Pons, tuvo un recorrido internacional por festivales y elevó la figura de Ocaña, que se entendió muy bien, incluso en ese momento. ¿Tenéis recuerdo, tú sí, Ernesto, porque entiendo que te has acercado hace poco a la figura de Ocaña, pero Roberta, cuéntanos tu primera sensación, si la recuerdas, de ver Ocaña Retrato Intermitente? ¿Cuáles fueron tus impresiones, tus sensaciones? Esta película a la que siempre solemos acudir todas las personas que escribimos de Ocaña, porque es el gran testamento de Ocaña, es la Biblia de Ocaña, esta película, casi, ¿no? Es la Biblia Ocañí totalmente. No recuerdo la primera vez que la vi, porque la he visto tantas veces, la volví a ver para escribir el texto de este libro de Dos Bigotes. A mí la sensación que me da cuando veo Ocaña Retrato Intermitente es que eso es Ocaña, esa persona incoherente, que no hay nada de malo en ser incoherente, además todo el mundo lo es, y además es muy refrescante mirar desde el 2023, en este año en el que a las personas LGTB se nos exige tanta coherencia y tanta pureza y tanta perfección, ver de repente a una persona como Ocaña diciendo cosas, aunque es una figura bastante política, no se identificaba ni con la izquierda ni con la derecha. Habla en esta película de una vecina con la que él tenía mucha relación, que era de la Falange. Luego dice que no está tan seguro de que un gobierno de izquierdas al final no fuese como un gobierno falangista. Tenemos que también ver a Ocaña en su contexto histórico. Es decir, no podemos mirar a Ocaña con la lupa del 2023. A mí eso siempre me parece un error, ni a Ocaña ni a nadie del pasado. Porque Ocaña también pertenece a una época muy concreta de España, que es la transición española. Esa época que luego con el tiempo hemos visto que no fue tan perfecta, pero que siendo bastante imperfecta fue una época bastante interesante, en la que hubo además bastante interés por lo gay, que era la manera en que se llamaba a toda la cultura LGTB en aquella época, y por lo travesti. Y yo creo que gran parte de la repercusión que tuvo ese documental de Ocaña fue por esa fascinación que había por estos temas a finales de los años 70. Has mencionado la palabra travesti. Ocaña rechazaba casi todas las etiquetas, excepto la de estar siempre en la marginalidad, pero él decía que no era travesti, ¿no? Que se disfrazaba porque era su naturaleza. Claro, es que en aquella época travesti era la manera en que se llamaba a las mujeres trans. Algunas mujeres trans reivindicamos el término travesti. Entonces, claro, Ocaña un poco también rechazaba eso, no solamente porque Ocaña obviamente no era una mujer trans, era un marica que se vestía de mujer, pero aparte es que ese personaje travesti de Ocaña se comía al Ocaña que Ocaña quería ser, porque Ocaña lo que quería era ser reconocido como pintor, que es lo que era Ocaña al final. Entonces, esa fama que tuvo Ocaña, esa cosa tan mediática y ese interés que despertó, era obviamente bastante sensacionalista, esa manera que tenía la prensa de acercarse a Ocaña. El pintor travesti lo llamaban. Entiendo que cuando se nos cuelgan etiquetas, por mucho que nos podamos identificar con ellas y sentirnos cómodas en esas etiquetas, llega un momento en que es como, venga, va, que Ocaña pensaría que yo lo que hago es pintar cuadros. Fíjate, Ernesto, que hablaba ahora Roberta de esa transición que en principio habría supuesto el final de las dos Españas. Es evidente que no lo significó, pero hay otras dos Españas de las que tú hablas en tu capítulo, que son la España de la Asunción y la España de la Pastora. Cuéntanos un poco cómo era aquello. Bueno, yo cuando me aproximé a la figura de Ocaña quise hacerlo en una cosa muy concreta y que yo pudiese entender muy de cerca, ¿no? Como decías antes. Y en este caso tiene que ver con la fascinación de dos niños maricas que crecen ante un espectáculo tan radical como es la Semana Santa, como son las procesiones o el folclore
religioso andaluz, ¿no? Con la peculiaridad, bueno, todos tenemos una peculiaridad, ¿no? Porque en cada ciudad o en cada pueblo de Andalucía aparece como una expresión de las procesiones bastante loca, ¿no? Pero en la suya además se daba y se da, que todavía no he podido ir, pero sin duda iré la próxima vez, que hay dos vírgenes súper enfrentadas. Entonces me di cuenta, a poco que rasqué sobre la figura de Ocaña, que prácticamente no se entiende su obra sin esas dos vírgenes, o sea, sin la celebración de la Virgen de la Asunción y de la Pastora. Allí todo el mundo o es o de una virgen o de la otra, y además están tremendamente enfrentados, se ponen zancadillas de todas las maneras que pueden, se bajan las cortinas, las persianas cuando pasa la otra virgen, los que son de la otra hermandad. Y la determinación de si eres de una hermandad u otra, pues la decide la madre. Es decir, como decía Ocaña, uno es de lo que es la madre, ¿no? Y es en relación a estas tensiones, en relación a si una sociedad que enfrenta a dos vírgenes, que en principio son la misma persona, tiene la sororidad suficiente, digamos, como para poder criar a un chaval en igualdad o acogerlo frente a otro tipo de ideas, lo que más me llamaba la atención, y sobre todo lo que veía que hacía al mismo tiempo atrapar toda la obra de Ocaña dentro de Cantillana, que es su pueblo donde se da esta realidad, y al mismo tiempo lo que le obliga a irse, ¿no?, de alguna forma. En 1982 Ocaña hace una gran exposición llamada La Primavera en la capilla del antiguo Hospital de la Santa Creu, y ahí elige exactamente este tema de la Asunción y la Pastora, pero en una especie de reconciliación simbólica. Cuéntanos cómo fue esa intervención. Sí, eso es muy bonito, porque él, claro, coge dos símbolos del matriarcado, con muchísimos fans de su pueblo, pues la Pastora y la Asunción, y los reconcilia en su propuesta en Barcelona, ¿no?, en esta exposición que es pues su gran obra, ¿no? Entonces inaugura la exposición, él siendo de la Asunción, inaugura la exposición con una procesión por Barcelona, luego con una procesión de esta Virgen hasta que llegan al espacio expositivo. Y en ese espacio expositivo cierra la exposición replicando la performance, digamos, o el acto escénico divino que le hacen a la Asunción, y que tiene mucho que ver con todos los imaginarios más espectaculares. Ya estemos hablando de la Super Bowl o de un concierto de Beyoncé o de determinadas manifestaciones drags. Pues el caso es que suben a la Virgen en el altar mayor de la iglesia del pueblo, la suben hasta el cielo, digamos, o al cielo del altar, como hacia arriba, con una especie de mecanismo de poleas, y él hace una cosa muy interesante, y es que añade un pequeño detalle que es la coronación. Me imagino que consideró que le faltaba algo de espectacularidad, por si fuera poco, tenía a su alrededor como 200 niños vestidos de ángel, cantando, todos los mariquitas del pueblo gritando, chillando. Pues añade esa coronación, ¿no? Y lo curioso es que muchos años después la propia hermandad toma ese detalle, ¿no?, o esa incorporación que hace Ocaña, y ahora, hoy en día, coronan a la Virgen Real de la Asunción una vez que la han elevado arriba del altar, ¿no? Lo cual pone de manifiesto que efectivamente los imaginarios no eran ni tan contradictorios ni tan alejados, ¿no?, como se podía valorar en su momento, en el que la gente se echaba muchas veces las manos a la cabeza de que él estuviese reproduciendo a estas vírgenes en muñecas de papel, ¿no?, y de alambre. Cuando yo me afecté, dije, chico, eres un elegido de los dioses. Entonces me recuerdo de García Lorca, de toda esa gente, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, con esas esculturas, por Dios, de la gente maravillosa, de Walt Whitman, de esa gente genial. Pero ¿cómo voy a hacer un error de la naturaleza? Cuando cojo mis manos y empiezo a hacer muñecos de papel, esculturas de papel, pintura, cuando me voy al campo y me pongo a coger flores, por Dios, ¿cómo voy a hacer un error de la naturaleza? Me encuentro y me encanta como soy, y 1000 veces que naciera, 1000 veces como soy. Roberta precisamente habla de Lorca
en este corte y tú empiezas con Lorca tu capítulo. Hombre, y habla de Lorca en una España en la que Lorca no era marica. Yo, si no me equivoco, creo que el primero que habló de la homosexualidad de Lorca en un libro publicado en España fue Ian Gibson. Entonces aquí, en este extracto maravilloso que yo no conocía de Ocaña, comparándose con Leonardo da Vinci, con Walt Whitman y con Lorca, está haciendo una cosa que era bastante tabú en la época, que era decir abiertamente que Lorca era maricón. De hecho, por ejemplo, su obra de teatro público de Lorca, en la que habla abiertamente de homosexualidad, porque la homosexualidad siempre está en la obra de Lorca. Lo que pasa es que siempre estaba un poco como codificada, había que leer un poco entre líneas. Pero, por ejemplo, en Poeta en Nueva York hay un poema dedicado a Walt Whitman en el que habla abiertamente de eso. Pero durante mucho tiempo, y era normal porque vivíamos en una dictadura política que además mató a Lorca, no se hablaba de eso. Yo empiezo mi texto con un poema, que es un poema canción de Lorca, que se llama El Mariquita. Es un poema sobre los mariquitas andaluces. Y yo los patriotismos españoles me dan bastante igual. Menos el patriotismo andaluz. Es la única comunidad de España que yo entiendo que tengan esta cosa de sentirse superiores al resto de España, porque es una tierra que ha parido a Rocío Jurado, a Lorca, a Nazario, a Luis Cernuda, a Ocaña. Entonces, mira, yo esto lo tenía que decir. Hombre, yo creo que Nerea te va a entender muy bien porque Nerea es un poco andaluza por decisión, como Antonio Gala. Como Antonio Gala, exactamente, sí, yo soy andaluza si me dejan. Se podría hacer, por favor, un referéndum. Ernesto, un poco por alusiones, yo creo que esto deberías intervenir. Bueno, ¿de qué? ¿Del patriotismo tú que eres tan andaluz? contrario a las identidades, el patriotismo andaluz de Ocaña, que también era muy revolucionario en él y en esa Barcelona, ¿no? Claro, yo hay una cosa, antes cuando escuchaba hablando sobre Retrato Inminente, la verdad es que yo no conseguí valorar ese documental a nivel como cinematográfico porque estaba absolutamente atraído por su acento y por su forma de hablar. Claro, quienes estuvieran muchísimo más acostumbrados que yo a escucharlo, pues me imagino que no les sorprendería. Pero yo es que era un nivel de embelesamiento brutal. Y además me dediqué a hacer una cosa que también he hecho recientemente con Antonio Gala, que es a transcribir la mayoría, o casi el documental, para luego de ahí poder elegir. Y también para entender esa forma de expresión que tanto me estaba atrayendo, ¿no? Y la forma en la que construye las frases, en las que se recorta y se repite, y en las expresiones que utiliza, ¿no? Que son pues, absolutamente Andalucía, y mezcla muchos personajes de Andalucía a la vez, ¿no? Desde la señora hasta los albañiles de los que él se rodeaba, a los amantes que tuvo, ¿no? Recuerdo ahora el episodio que cuenta sobre este Manuel, ¿no? Manolo, ¿no? Se llamaba él. El amante que tiene, y cómo todo eso es una especie de dialéctica absolutamente compleja, pero muy directa, que creo que le representa muchísimo y que para mí ha sido como uno de los grandes atractivos, más incluso que su pintura, más incluso del hecho que se vistiera de mujer. Es su manera de expresarse lo que me fascina más y lo que además me da más ternura, pero más ternura incluso de mí mismo, ¿no? Precisamente por ese espejismo que siento, ¿no? Él decía, yo soy un marginado como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. O sea, él no tenía una identidad cerca del margen, sino que era puro margen, eso que muchas veces buscan cierto tipo de artistas para revestirse de autenticidad, ¿no? Le llamas tú, Roberta, ese dandy que, como dice Luis Antonio de Villena, no se viste para agradar, sino para escandalizar. Él mismo decía que su arte le gustaba a la gente mayor, a las mujeres y a los niños. Era muy consciente de que se movía en los márgenes. ¿Cómo le sentaría a él pasar en cierto momento al mainstream? Sobre todo como le pasó con Ocaña, Retrato Intermitente. No lo sé, porque, claro, Ocaña, no recuerdo muy bien de qué año es la película de Ventura Pons. Es del 78. Del 78, sí. Y él murió en el 83. O sea, Ocaña ya estaba en el mainstream en la época. No sé muy bien cómo lo llevaría. Yo creo que Ocaña era una persona bastante narcisista. O sea, no lo creo, o sea, lo era.
obviamente era una persona que amaba exponerse y que además era una persona muy sabia usando a los medios de una manera que luego también se volvió contra él. Aquello que decía antes de que los medios, en vez de hablar de la pintura de Ocaña, hablaban pues de Ocaña, que se vestía de mujer, que iba por las Ramblas, que esto y que lo otro. Una pintura, además, que no ha sido revalorizada en el mercado del arte español. Que yo sepa, en el Reina Sofía he visto una de estas muñecas de papel maché que hacía Ocaña. Nunca he visto ningún cuadro suyo en el Reina. El Virreina de Barcelona, creo que fue que hizo una gran retrospectiva en Barcelona hace unos años, pero en general Ocaña y su pintura no se revalorizó. Yo creo que él el mainstream lo llevó, pues supongo que de manera ambivalente, es decir, por una parte le gustaría la atención, pero por otra parte también era consciente de que la atención que se le prestaba por otras cosas que no eran las que él realmente quería. El libro del que estamos comentando, ¿no? Y lo digo porque justo lo tengo delante, lo he leído hace un ratillo, ¿no? Justo él en la autobiografía cortita, ¿no?, que publican en este libro, él dice, ¿no?, en fin, tras unos años de boom de Ocaña, entrevistas en periódicos y revistas, fiestas intelectuales y amigos, vino la tranquilidad, pudiendo dedicarme a pintar todo el tiempo. Pero entiendo que lo dice, como tú podías indicar, Roberta, con un poco de gusto, ya que luego cuando viene de nuevo el revuelo, se supone con la siguiente película, dice, esta película no tiene nada que ver con la anterior y en ella, aunque yo sigo siendo Ocaña, tengo que repartir protagonismo con otras dos locas. O sea, que me da la sensación de que tampoco era lo que más le apetecía y que había cierta nostalgia de ese regusto de haber sido un boom durante un tiempo con esa peli, ¿no? Ernesto, hablábamos antes de la creación del mito, en este caso de Ocaña. Siempre que se crea un mito, alrededor suyo crecen las leyendas. Una de esas leyendas tiene que ver precisamente con su muerte. Yo no sé si habéis llegado a conocer en algún momento alguna fuente que pudiera certificar si todo lo que hubo de leyenda en torno a su muerte fue cierto, si murió porque realmente él llevaba una especie de fuegos artificiales en su vestido que fueron los que provocaron el fuego, o también hay quien habla de que fueron sus propios vecinos porque se sentían maltratados por él, porque se sentían criticados por él, quienes le pegaron fuego al propio vestido. Bueno, lo que yo había leído también ha traído, porque es verdad que tiene pues cierto morbo, cierta estética, cierta espectacularidad esta muerte de Sol. Lo que había leído era que a lo mejor tampoco es la verdadera, o sea, aquí cada uno aportamos lo que podemos. Y había leído que él tenía una hepatitis y que estaba muy debilitado y que las quemaduras que tuvo de su propio traje fue lo que empeoró ese estado y ese estado débil, que fue por lo que acabó muriendo, no tanto porque se abrasara con las llamas. Yo cuando investigué para el texto del libro, hay una página en internet que se llama Archivo Ocañí, porque yo además he puesto la bibliografía usada al final del texto, que me parece lo justo. Y está citada la dirección web por si a alguien le interesa verla. Es súper interesante esa página porque hay un montón de recortes de prensa de la época, no sé qué, y hay testimonios de personas de la época en las que dijeron que alguien había prendido fuego al traje de Ocaña, porque Ocaña el día anterior o 2 días antes había ido al programa de Jesús Quintero y había dicho que si a cada maricón de su pueblo le pusieron una luz en la cabeza, el pueblo se iluminaría solo, más o menos así. Entonces, según las teorías conspiratorias de la época, esto nunca lo vamos a saber, porque además la Ocaña es como Marsha P. Johnson, que también murió en circunstancias extrañas, o como Cristina Ortiz la Veneno. Estos cuerpos que al final, por mucho que hayan estado en la prensa, no importan. Han sido muertes con teorías conspiratorias alrededor que nunca nadie se ha preocupado en investigar. Pues es lo que tienen las leyendas, que es muy difícil saber si son ciertas o no lo son. Podríamos estar, Nerea, hablando horas de Ocaña, porque es un personaje que da precisamente para eso, para estar hablando horas y horas de ella, ¿verdad? Sobre todo con vosotros dos, Roberta Marrero y Ernesto Artillo. Bueno, con Roberta Marrero y Ernesto Artillo podríamos
podemos estar hablando ahora de lo que fuera, ¿eh? De casi todo, eso es de casi todo. Pero vuestros capítulos además son muy, muy distintos y la verdad que el libro tiene una riqueza enorme. Nos ha encantado charlar con vosotros. Muchas gracias. Muchas igualmente. gracias. Roberta, Ernesto, lo dicho, ha sido un placer. Un placer. Un placer. Yo creo que el arte, mientras yo viva, por ejemplo, el arte mío tendrá vida. En el momento que yo me muera, pues será también muertos allí puestos en algún museo. Es como, por ejemplo, esa ciudad tan hermosa que es Florencia. A mí me parece muy bella, pero también es un cementerio de belleza muerta. La vida se la da el hombre, que tiene sangre y que tiene venas, y que tiene ojos, y que tiene nariz, y que tiene dientes, y que tiene eso, ¿me entiendes? Después que dicen que hay espíritu, oye, pues ojalá que después de este mundo tenga yo otro, porque si me lo paso tan bien como me lo estoy pasando en este... Lo normal, un podcast de contenido LGTBI de la cadena SER, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Manolita Chen es un referente continuo en lo normal. Hemos hablado varias veces con ella, nos hemos interesado por su fundación, podemos considerarla casi como la madrina en este podcast. Hoy queremos conocer más sobre el archivo documental de la fundación que está próximo a ver la luz. Jorge Pérez es uno de los responsables de la asociación Pasaje Begoña, que es la institución que está poniendo en marcha esa digitalización. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué hay en ese archivo documental? Bueno, pues la intención que tenemos es que el archivo se convierta en un primer paso para tener un archivo queer en Andalucía. Hemos llegado a un acuerdo con el Archivo General de Andalucía para que todo lo que estamos recopilando de Manolita y de otras personas LGTBI, que luego te comentaré, Antonio, pues forme parte de nuestra historia. Y qué mejor sitio que depositarlo, como lo estamos haciendo, en el Archivo General de Andalucía. Uh-huh. Hemos encontrado, se han depositado más de 3.600 documentos, ya están depositados, fotografías, cartas, un montón de documentación de todo tipo, cinta de vídeo, cinta de cassette, muchas anécdotas, invitaciones que le mandaban y luego muchas facetas de la vida de Manolita, desde su faceta de madre, de activista, de coleccionista de arte, de empresaria, que ya montó muchas empresas. O sea, todas esas facetas las hemos ido recogiendo y depositando en, como te decía, en el archivo. Ahora mismo estamos con la fase audiovisual, Antonio. Uh-huh. Todo lo que son las entrevistas de televisión, que hay más de 100 cintas, o sea, hay cientos de entrevistas en todos los medios. Entiendo por lo tanto, perdona Jorge, entiendo tanto que hay dos partes, un archivo fotográfico y en papel y por otro lado un archivo audiovisual. ¿En qué punto se encuentra el desarrollo de cada uno? El archivo documental, hay ya 30 y no recuerdo el número, creo que eran 36 cajas aproximadamente, ya están depositadas en el archivo. Ahora mismo estamos con la parte audiovisual, pero de televisión, o sea, lo que son cintas VHS. Y eso lo estamos dando a una empresa que nos lo está pasando a formato digital. Ya hay unas 60 películas de sus entrevistas, de su parte más activista, de lucha de toda su vida, y nos queda la parte de cintas de cassette, porque ahí hay cientos y cientos de programas de radio en cintas de cassette que también pronto esperemos tenerlas digitalizadas también. Has dicho que el nombre de Manolita no es el único que está presente en este archivo documental. ¿Qué otros nombres encontramos? Sí, hemos empezado por ella porque la fundación, por supuesto, la ha creado ella, pero en los últimos meses, los 7 u 8 últimos meses, todas las personas que por desgracia faltan, pues a través de la red memorialista hemos creado una red a nivel estatal con la Asociación Pasaje Begoña y la Fundación Pedro Cerolo, que lo están liderando, pero hay 25 asociaciones, entidades de toda España y más de 15 universidades. Hemos creado una red memorialista para que desde todos los puntos de España las personas que van faltando se nos mueren por desgracia, pues esa documentación, sus cartas, su historia de vida no vaya a un contenedor de basura. Por ejemplo, aquí en Andalucía hemos conseguido tener la documentación de Sandra Almodóvar, que ha fallecido recientemente en Torremolinos. Hemos tenido los contactos primeros con la Estrella de Utrera, con Fernando La Estrella, muy querido por su trayectoria, ¿no?, como artista. Estamos también, todavía no hemos podido conseguir mucho, pero con la Esmeralda de Sevilla, pues se han hecho ya unos contactos previos con la familia,
Con la Moni de Huelva, que está viva, es mayor, pero está viva, también hemos contactado para conseguir que su vida pues tenga un lugar, ¿no?, en el archivo. Con la Juanita de Motril, otra mujer trans de Motril que falleció recientemente, y que hay una persona allí en Motril que está recopilando toda esa información. O sea, muchas personas que de una manera u otra han sido significativas en el colectivo LGTBI. De esto hemos hablado ya muchas veces en Lo Normal, pero Jorge, ¿por qué es fundamental la figura de Manolita Chen para la memoria LGTBI de Andalucía y por extensión de España? Hombre, porque ha sido la historia de lucha. Si la escuchas a ella, que ya la habéis escuchado muchas veces, pues ha dedicado su vida entera a intentar ser ella misma. Tiene 80 años y sigue luchando cada día porque se le reconozca y por convencer a todo el mundo que las personas LGTBI pues somos igual que el resto de personas, y en su caso, que era una mujer trans, pues lo pasó muy mal, y el hecho de que sus propios hermanos la violaran, en su pueblo la apedreaban, el que tuvo que salir del pueblo con una mano delante y otra detrás en un tren y empezar su vida de cero en el pasaje Begoña, en Torremolinos, y después en Barcelona, y forjar toda esa vida. Y ahora, por supuesto, sabes que hace unos días le han dado la medalla de la Guardia Civil, le han dado 200.000 honores en la Junta de Andalucía, en el Ministerio, porque es toda una vida de lucha. Entonces, no hay una sola Manolita, sino que hay muchas personas en todos los rincones de España que se sienten identificadas con ella, porque hoy gozamos de mayores libertades y mayores derechos, pues gracias a personas como ella, que han luchado. ¿Dónde se va a guardar y dónde se va a exponer todo este material? Como te decía, está depositado en el Archivo General de Andalucía, en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Hoy en día ya cualquier persona pidiendo permiso, porque hasta que no se digitalice la consulta es presencial. Hay que solicitar un permiso para ir visitarlo y consultarlo sin ningún problema. Investigadores. ¿Está contemplado como un archivo de acceso para todo el mundo o estará especialmente orientado al acceso de profesionales? No, para todo el mundo. Hemos hecho hincapié. Lo que pasa es que hasta que esté digitalizado hay que tener esa solicitud previa. Cualquier persona que desee verlo tiene que pedirlo, porque se puede deteriorar si hay mucho volumen de gente a la que está manejando esa fotografía. Ya digo que son centenas de fotografías, centenares de cartas que le escribía a la gente cuando estaba en la cárcel, cuando estaba como empresaria, en fin, todas las facetas que ha pasado, cuando fue madre. Toda esa documentación se deteriora si no tienen un pequeño control de acceso al Archivo General de Andalucía, ¿no? Yo sé que tú te conoces la vida de Manolita de pe a pa, Jorge, pero no sé si a la hora de revisar todo este volumen de documentación con el que te has encontrado con alguna curiosidad que te haya llamado especialmente la atención. Si es que Manolita nunca la acabas de conocer. Es un pozo sin fondo. Sí, cada día descubres alguna anécdota, alguna faceta nueva. Date cuenta que ha recorrido muchos países y toda España. Tiene muchas anécdotas, muchas de todo tipo, ¿no? A mí la que más me llama la atención es la parte del arte. Ella estuvo toda su vida dedicada a coleccionar arte, sobre todo arte sacro. Tiene cientos de niños Jesús, cientos de imágenes religiosas. Ella iba a actuar a un pueblo y decía, no me paguéis, prefiero una antigüedad. Se iba a la tienda y compraba una antigüedad, y esa ha sido un poco su pasión, ¿no?, de la parte de coleccionista de arte. Todos la conocemos por sus otras facetas, ¿no?, de luchadora y de empresaria, pero la parte del coleccionista de arte es muy curiosa, y ha conseguido, que estamos luchando también porque eso, poder exponer al público toda esa obra de arte y que la gente conozca esa faceta de Manolita, ¿no? Ya lo has anunciado tú, Jorge, pero creo que la ordenación y la clasificación de este archivo es un punto de arranque para la puesta en marcha de un organismo que se ocupe de la memoria LGTBI en Andalucía. No sé si a modo del armario de la memoria de la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Le hemos propuesto a la Junta de Andalucía que la cárcel de Huelva, no solo a nosotros, todas las asociaciones LGTBI que nos dedicamos a esto, que la cárcel de Huelva tenga una sección para depositar allí no solo lo de Manolita, sino tantas y tantas cosas que son parte de nuestra historia. Los expedientes de vago y maleante, fichas policiales, y no solo de represión, sino también de libertad, de los modos de vida, ¿no?, de cómo vivían esas personas que nos precedieron, de muchas generaciones anteriores, para que hoy lleguemos en todas las comunidades para conectar unos archivos con otros y facilitarle las cosas a la ciudadanía. Que no sea tan complicado acceder a estos materiales y conocer estas historias, que todavía sigue siendo complicado. Es evidente, Jorge, que la elección de la cárcel de Huelva no es una elección al azar. Claro, date cuenta que aquello fue un centro penitenciario
junto a Tefía en las Islas Canarias y a la cárcel de Badajoz, y bueno, y algún módulo en Carabanchel y en Barcelona, han sido los lugares por represión, o sea, por excelencia los lugares de represión del colectivo. Ahí va la gente por el simple hecho de ser o parecer homosexual o invertido, como decían en la época, ¿no? Algo fundamental, ¿quién financia todo esto? Perdona, que me ría porque lo financia a base de horas de voluntariado. O sea, no tenemos un presupuesto. Gracias a la Fundación Pedro Cerolo hemos conseguido algún presupuesto para seguir investigando, que va directamente a las universidades, a los profesores y las profesoras, que son las que entrevistan a estas personas, recopilan, pero somos voluntarias y voluntarios de la Fundación. Por último, evidentemente, antes de terminar, ¿cómo está Manolita? Pues está divina de la muerte, todos los días está viajando de un sitio para otro. Jorge Pérez, responsable de la Asociación Pasaje Begoña, que se cumplan todos los cometidos que están previstos para este archivo documental. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Antonio. Y si me permites, cualquier persona que tenga documentos, que tenga alguna historia o fotografías, que nos lo quiera hacer llegar, vamos a depositarlo y bueno, lo trataremos con todo el cariño del mundo, ¿no? Que nos lo puedan enviar. Si lo quieren hacer a través de Lo Normal, de nuestras redes sociales, o si no, pueden hacerlo a través de la Asociación Pasaje Begoña. Lo dicho, Jorge, un abrazo, muchas gracias. Gracias, un saludo. El pasado 10 de noviembre, el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Comunidad de Madrid registraba 2 proposiciones de ley para modificar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación y la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Esta reforma supone un recorte sustancial en derechos y libertades para nuestro colectivo. La mayoría de las asociaciones LGTBI de Madrid se han unido en la plataforma Ni un paso atrás y el día 13 de noviembre se manifestaban en la Puerta del Sol de Madrid. Lidia Payo estuvo allí. Queremos libertad, pero de verdad, queremos libertad. Al grito de queremos libertad, pero de verdad, o ni un paso atrás en los derechos trans, miles de personas de todas las edades, jóvenes y mayores, ondearon sus banderas para denunciar el retroceso en sus derechos que desde el gobierno de Ayuso pretenden instaurar. Bueno, todo el tema de la autodeterminación que ha generado tanta polémica también es un paso atrás 100%. La señora Díaz Ayuso no quiere pensar, sé que hay personas trans. Porque existen muchas personas más. Y hay personas que se dan cuenta de eso cuando son ancianos porque nunca les han dado información sobre eso. Lo importante es estar ahí, o sea, el ser persona y poder ser persona. Con una pancarta en la que se podía leer «Quiero educar a mis alumnos en diversidad», explicaba este profesor de instituto la importancia de enseñar diferentes realidades en las aulas. Es una edad ya en la que empiezan a aparecer, situaciones de homofobia, por ejemplo, el tema de maricón en la boca los chavales lo tienen mucho en el deporte y es una edad en la que ya tienen un poco de capacidad para empezar a pensar en estas cosas. Lo mismo para las familias con hijos e hijas trans que denuncian que sin representación se eliminan sus historias. Hace 2 años mi hijo vino, me dijo que no se sentía chica, que realmente se sentía hombre y yo estoy aquí para apoyarle ante todo. Porque es que, tienen los mismos derechos que el resto del mundo. Y debido a esto que está haciendo Ayuso, las personas trans dejan de tener identidad directamente. O sea, están obligados a ser quien no son. Asegura la comunidad LGTBI trans que esta propuesta de ley supone un peligro en cuanto a delitos de odio, sobre todo entre los más pequeños. Existimos más allá de lo que quiera hacer Ayuso con las leyes, entonces estamos y necesitamos derechos básicos y representación al final, ¿no? Cuanto más aparezcan nuestras criaturas, nosotros en libros, cuanto más se hable, más se va a naturalizar, vamos a poder existir con garantías, con derechos, sin miedo, sobre todo. Por eso, más de 30 colectivos han anunciado que seguirán saliendo a la calle para gritar que existen y que no van a dar ni un paso atrás en la lucha de sus derechos.
Ya hemos escuchado lo que ocurrió en la concentración del pasado 13 de noviembre. Queremos ahora saber hasta qué punto puede llegar el recorte en nuestros derechos y libertades. Para eso le hemos pedido que nos eche una mano a Curro Peña, doctor en Derecho Internacional y de la Unión Europea, consultor en Derechos Humanos, LGTBI y Asilo, y autor del blog Queridico, que podemos encontrar en X. ¿Qué tal, Curro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Hemos dicho bien el nombre del blog? Bueno, más bien Queridico. Queridico. Queridico es muy cariñoso, pero... Queridico, Queridico, depende, me gustan ambos. Curro, esta es una reforma que se caracteriza más por lo que omite que por lo que añade, ¿no? Por ejemplo, ¿legaliza el nuevo texto las terapias de conversión para personas trans? Bueno, aunque no le parezca una pregunta más compleja de lo que uno podría pensar al principio, ¿no? Porque es muy sutil la reforma que hace. En primer lugar, para entenderlo, voy a decir qué es lo que dice hoy por hoy la ley vigente, qué es lo que se propone y por qué esto podría implicar una legalización, ¿no?, en la práctica de las terapias de conversión a personas trans. Hoy por hoy, la ley LGTBI de Madrid prohíbe expresamente las terapias de conversión para cambiar la identidad de género, es decir, las terapias de conversión a personas trans en la sanidad madrileña. Además, la ley trans madrileña establece algunas garantías para que esto sea eficaz, ¿no?, esta prohibición. Por ejemplo, que cada persona tiene derecho a definir su propia identidad de género, o que no se puede obligar a nadie a someterse a cirugías o a tratamientos hormonales o psiquiátricos como requisito para poder acceder a sus derechos, ¿no?, y para que se pueda recibir la atención que necesita. Pues bien, la propuesta lo que hace es, por un lado, elimina esa prohibición expresa de las terapias de conversión a personas trans y luego elimina esas garantías que acabo de decir. Elimina la prohibición de que una persona sea requerida a someterse a una evaluación psiquiátrica y lo sustituye por un artículo que lo que dice es que ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su transexualidad, y aquí es donde está la trampa, salvo que no diga lo contrario un informe médico. Entonces, eso ya ahí empieza a abrir la puerta. ¿Y cuál es ese informe médico? Pues nos vamos a otro artículo de la propia ley trans. El artículo 13, hoy por hoy, antes de la reforma, prohíbe que una persona trans sea obligada a someterse a una evaluación psiquiátrica. Ese artículo es reformado por la propuesta, que lo sustituye por un texto en el que dice que esa prohibición se elimina y a partir de ahora ninguna evaluación psiquiátrica a la que se ha sometido una persona trans podrá ser considerada discriminatoria. Es decir, ya no está esa prohibición de evaluación, sino que encima, ahora si se hace una evaluación psiquiátrica no será muy discutible, porque automáticamente la ley dice no se considerará discriminatoria. Por lo cual, ¿qué tenemos con esto? Que no solo se elimina el derecho a definir tu propia identidad, no solo se elimina la prohibición de terapia de conversión por la identidad de género, y no solo se elimina la prohibición de que se te requiera una evaluación psiquiátrica, sino que esa evaluación psiquiátrica no podrás atacarla. Si te diagnostican, por ejemplo, un trastorno mental que hace que te creas que eres trans sin serlo, imaginemos que ese es el diagnóstico, no vas a poder discutirlo, porque la ley te dice que esa evaluación psiquiátrica no es discriminatoria. Entonces, en definitiva, todas estas normas lo que crean es una especie de un ecosistema idóneo para que en la práctica, en la intimidad de la relación médico-paciente de una persona trans, se acaben produciendo esas prácticas que pueden ser terapias de conversión. Ese es el mayor problema que yo veo. ¿Qué ocurre entonces con los menores trans? Porque por lo que nos acabas de contar, se vuelve a patologizar el proceso de transición, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de menores trans diría que se patologizan sus identidades, especialmente en dos ámbitos muy sensibles para la infancia, como son la sanidad y la educación. En la sanidad, aunque es cierto que la propuesta no prohíbe que accedan a tratamientos médicos específicos para personas trans, sí que introduce un nuevo requisito, que es que en caso de que haya lo que la ley llama comorbilidad, es decir, que además de ser trans tenga algún problema de salud mental, porque tienen que ser evaluados por un profesional de salud mental, que ya de entrada, si está hablando de comorbilidad para hablar de ser trans junto a problemas de salud mental, ahí ya se ve un poco de patologización, ¿no? Está tratando ser trans como una enfermedad, como si estuviéramos hablando de comorbilidad entre gripe y resfriado. Como digo, eso ya de por sí es patologizante, pero es que encima sí un profesional de salud mental, al evaluar ese menor trans, entiende que hay otros problemas de salud mental, puede frenar que acceda a sus tratamientos médicos. Y de nuevo, como decía antes, la evaluación psiquiátrica nunca se considera discriminatoria, por lo que la familia de ese menor trans no podrá impugnar, digamos, esa decisión, ¿no? Y bueno, luego la educación es que se elimina la posibilidad de adecuar los documentos educativos, de que la matrícula tenga tenga el nombre y el género de la persona, aunque no se prohíbe, aunque se dice en la propuesta que los menores trans en la educación pues se les deberá tratar por su nombre y por su expresión de género, establece
un límite, que es que dice siempre que no se entienda como una falta de respeto a sus compañeros o a las normas. Es que imaginémonos el caso de un padre que va al instituto a decir, es que mi compañero tiene un niño que dice que es niña y está haciéndole pasarlo mal, así que tenéis que tomar medidas contra él. Esta ley, al eliminar esas protecciones y establecer esos límites, permite que puedan darse casos en los que a una alumna trans se le acabe incluso sancionando por expresar libremente su género. Es a este punto donde llega la reforma. Y también en el entorno educativo, Ayuso insiste en que se van a seguir impartiendo charlas y contenidos relacionados con la diversidad en las escuelas, pero ¿van a cambiar quienes den esas charlas? O sea, ¿se cambia a expertos del colectivo por expertos afines a la administración, digamos? Aquí realmente, cuando escucho ese tipo de declaraciones, me sorprende porque la ley actual no obliga a que esas charlas las den asociaciones. Es cierto que la ley actual lo que dice es que hay que incluir en los contenidos que se dan en la escuela información sobre las realidades LGTBI, respeto a la diversidad, etcétera, y que a la hora de elaborar esos contenidos habrá que escuchar, la administración tendrá que escuchar a las asociaciones. ¿Qué pasa? Que en la práctica quienes contienen esos conocimimientos y pueden impartirlos son precisamente las asociaciones. ¿Pero qué hace esta reforma? Directamente elimina toda mención en la ley, elimina todos los artículos, los deroga uno detrás de otro, con lo cual a mí me cuesta creer que lo que se esté buscando aquí sea cambiar quien imparte esas charlas, porque ya lo podrían haber hecho, y que lo que se hace es eliminar la obligación de que esté ese contenido. ¿La prevalencia de la ley estatal puede evitar que muchas de estas medidas se lleven a efecto? La ley estatal, en definitiva, aquí no es tanto una cuestión de cuál prevale frente a la otra, sino que estamos hablando de que en el reparto competencial, sobre todo en materia de educación y sanidad, el Estado tiene la competencia para establecer, digamos, las condiciones básicas para que en todo el territorio estatal haya igualdad. Pero claro, no puede ir más allá, no puede ir al detalle como si pueden ir a la ley autonómica. Entonces, por ejemplo, hablando de contenidos educativos, la ley transestatal dice que se deben impartir ese tipo de diversidad, pero corresponde a la comunidad autónoma desarrollar ese tipo de normativa, decir exactamente qué contenido. Entiendo yo que la Comunidad de Madrid seguirá obligada a seguir impartiendo ese tipo de contenido, pero claro, sin todos los detalles que incluye la ley autonómica, realmente desconocemos qué contenido va a seguir, y así con todo. Será definitivamente el Tribunal Constitucional, ¿no?, quien dirima hasta dónde puede llegar la Comunidad de Madrid en la regresión de los derechos LGTBI trans. Eso sería un posible resultado, pero claro, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie es necesario que alguien lleve la ley ante el Tribunal Constitucional, y un recurso de inconstitucionalidad lo podrá presentar una vez sea aprobada la ley el presidente del Gobierno, 50 diputados o 50 senadores o el defensor del pueblo. De momento yo personalmente no he escuchado a ninguna de estas instituciones hablar de adelantar ya que van a presentar, si se aprueba esta ley, un recurso de constitucionalidad. Sin eso es mucho más difícil que se pueda llegar al Tribunal Constitucional a pronunciarse. Entonces ese es un problema. Por último, Pedro Sánchez anunciaba en su discurso de investidura la creación de un gran pacto nacional contra la LGTBI-fobia. Te leíamos y no parecías muy optimista a este respecto. ¿Por qué? Digamos, soy un poco escéptico. Por supuesto, yo a favor de cualquier medida encaminada a mejorar en la práctica los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Pero realmente he oído hablar mucho de este tipo de pacto, de este pacto. Es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de él, claro. Y realmente todavía no sé qué contenido va a tener. Un pacto contra la LGTBI-fobia, ok, hemos aprobado una ley hace poco. ¿Qué falta en esa ley que se pueda hacer en un pacto y que no haya necesario otra ley? No sé, yo creo que se pueden tomar medidas, porque al final un pacto es un compromiso tanto de partidos como de administraciones. Creo que hay cosas que se pueden incluir allí, pero sin saber nada del contenido, pues de momento soy escéptico. Muchísimas gracias, Curro Peña, doctor en Derecho Internacional y de la Unión Europea, consultor en Derechos Humanos, LGTBI y Asilo, y autor del blog Queerídico, ahora sí, que podemos encontrar en X. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Curro. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Ocaña, el eterno brillo del sol de Cantillana, ha sido coordinado por Carlos Barea. Él es quien firma nuestra columna de hoy. Ocaña se fue vestida de sol, como cantó Carlos Cano en su romance. Un sol que no duró demasiado tiempo sobre la tierra, pero con tanta fuerza que ha sido capaz de calentar nuestros corazones hasta el mismísimo día de hoy. Él era la pasionaria de las mariquitas, aquella figura anarquista que se paseaba por las Ramblas vestido de mujer, que visitó el calabozo en alguna ocasión
y que encarnó la disidencia irreverente que plantaba cara a los herederos del recién terminado régimen franquista. Pero sobre todas las cosas, a él le gustaba hacer el amor con hombres, como dejaba bien claro en sus entrevistas. Porque él no se avergonzaba de ser quien era. Y 1000 veces que naciera, 1000 veces como soy, decía. ¿Cómo voy a ser yo un error de la naturaleza cuando cojo mis manos y empiezo a hacer muñecos de papel, esculturas, pinturas? Cuando me voy al campo y me pongo a coger flores. Por Dios, ¿cómo voy a ser yo un error de la naturaleza? Pepe Ocaña fue performer, actor, artista y personaje público. Le daba mucho coraje, ese coraje andaluz que reverbera en los oídos al ser pronunciado, que no se reconociera su labor como pintor, su verdadera profesión. Sin embargo, ha acabado trascendiendo como referente LGTBIQ+, cuando en su época estas siglas ni siquiera eran imaginadas. Así pues, él se ha convertido en la punta del iceberg de toda una generación de artistas, activistas y personajes, públicos y anónimos, que lucharon por nuestra libertad cuando decir «yo soy» era un acto profundamente revolucionario. Por tanto, sirva nuestro libro como homenaje a este artista irrepetible, pero también a tantos otros que, desgraciadamente, se quedarán en el anonimato. Y es que homenajear nuestra memoria es la mejor forma, desde luego, de recompensar el trabajo de nuestros antepasados. Ay, se fue vestida de día, ay, se fue vestida de sol, ay, se fue. Las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Se fue vestida de día, se fue vestida de sol, ay, se fue. Las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Qué gozada esta columna de Carlos Barea y qué gozada la copla que le dedicó Ocaña a Carlos Cano. Y qué pena que se nos fuera tan pronto. La Malvaloca, la alegría y la revolución de las Ramblas. Cerramos con Ocaña el episodio 39 en compañía de Adrián del Pozo, Dani Oscariz, Elena Sánchez y Ángel Luis Cabrera. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.